Saludamos a Ariel Maciel. Ariel es editor de Política y Economía del diario Perfil. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Nuria? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, a priori te tengo que preguntar por la inflación, ¿no? Por la inflación que conocimos ayer, que marca un descenso, pero todavía no podemos hablar de una consolidación de la baja. Efectivamente, en el día de ayer, un número que sorprendió a muchos porque ayer mismo recordamos que el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central y que lo hace con las consultoras que integran justamente ese relevamiento, daba 1,7% por encima de lo que finalmente el INDEC relevó en el día de ayer. Convengamos que también son distintas formas, ¿no? Las consultoras lo hacen de una manera, el INDEC es mucho más preciso, pero una diferencia muy grande. Sorprendente la baja, de todos modos estamos hablando de un 142,7% de inflación anual y más del 120% en lo que va de los 10 meses del 2023, una inflación que sin ninguna duda pone bastante presión sobre lo que falta, lo que resta, teniendo en cuenta esto que señalaba, ¿no? Un mercado financiero todavía calmo, pero que se habla de un atraso cambiario que está en torno al 14% respecto de la prepaso, digamos, ¿no? Sí. Y después con muchas más diferencias si empezamos a compararlo con el inicio de Alberto Fernández o la preevaluación de Mauricio Macri. Ahora, en este contexto, a ver, por un lado, en Argentina las empresas productoras de alimentos están pidiendo un sinceramiento de precios. Por otro lado, hay otras que están pidiendo un plan de estabilización, el final del cepo. Son muchas las presiones con las que va a arrancar un nuevo gobierno, ¿no? Más allá de este plan de estabilización que se pide previo, o sea, una vez que conozcamos quién es el próximo presidente, previo al recambio de mandatario. Mira, pasa que todo el mundo habla de un plan de estabilización que nadie lo tiene, realmente no está conformado y por lo tanto, mientras se pide ese plan de estabilización, digamos, reclaman que lo integran distintas formas para poder llevarlo a cabo. A ver, sabemos que mañana va a estar Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y la Producción, es decir, sí, almorzando con los empresarios, y el jueves lo va a hacer el ministro Sergio Massa. Los candidatos a horas de lo que va a ser la veda electoral estarán ahí reunidos con los empresarios, que ellos en persona les van a pedir algunas cosas. Otros empresarios que no tienen la posibilidad de estar cara a cara empezaron a meter su propia receta de lo que tiene que llegar a ser el próximo presidente, sea quien fuere, como bien lo señalabas, Nuria. Y es el caso, por ejemplo, de las empresas estadounidenses en la Argentina, ¿no? La Cámara de Comercio AmCham ayer publicó un decálogo de los pedidos al próximo presidente, de lo que tiene que pasar en la Argentina para que haya mejores condiciones de negocios, ¿sí? Y entendiendo que de esa manera se va a poder invertir. Recordemos que en esa Cámara muchas empresas no firmaron los acuerdos de precios, los respetaron, pero no habían adherido a ese acuerdo de precios, porque entienden que la inestabilidad en la que la incertidumbre electoral llevaba a que no pudieran garantizar que se respetaran determinadas cuestiones, más allá de que son las primeras que hablan de estos atrasos. Pero repasemos, si te parece, Nuria, ese decálogo que es realmente muy interesante para tener en cuenta. El primer punto habla, obviamente, como suele suceder en el Círculo Rojo, las reglas claras, ¿no? Las reglas de juego claras, que no cambien. Muchas veces se quejan los empresarios de que una de las partes que más tiempo les lleva es explicar o entender primero y después explicar a su casa matriz cómo cambia una regla de un día para el otro y se enteran sobre la marcha, nunca de manera anticipada. Después hablan también de la reconstrucción de valores, de una sociedad basada en valores, algo más vinculado con
las instituciones y el republicanismo, pero ahí va, por el otro lado, ese rol del Estado eficiente. Sí. Es muy interesante porque, entre otras cosas, habla de libertades, ¿sí? De un Estado que garantice libertades, pero también hay una línea en ese punto 3 que es muy importante: asegurar la soberanía monetaria. ¿Sí? De algún modo eso choca con el plan de dolarización de Javier Milei. Digo, ahí hay mucha crítica a lo que es el gobierno de Alberto Fernández, que ministro es Sergio Massa, pero sí, ahí también señala algunas otras cuestiones que realmente son interesantes para tener en cuenta. Aparece el inevitable plan de estabilización macroeconómica para poder tener estabilidad. También se habla de reformas impositiva y laboral en sí, importante, porque hasta ahora hablaban de adaptación, de reglas y demás. Directamente AmCham habla de reforma impositiva y laboral. Se habla en ese contexto también de la reducción de la informalidad. Para eso piden perseguir a los informales y sacarle carga fiscal a los formales para que empiece a haber un poco de equiparación en una informalidad que va creciendo, ¿no? Te interrumpo acá, Ariel, me detengo en algunas de estas cuestiones que estás mencionando: reforma tributaria, reforma fiscal, reducir la informalidad. Digo, ¿hay uno de los dos candidatos es el preferido del empresariado? Hay una cuestión además de que pareciera que el pragmatismo los lleva a estar cerca de unos, mientras que hay otro que tal vez podría tener un discurso más cercano a todo esto que vos mencionás, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, esto es la división del voto, digamos, ¿no? Si le preguntás individualmente, desde la convicción personal, a los empresarios o a los CEOs, a los directivos de las empresas, y te hablan de la necesidad de tener un país con mejores condiciones para los negocios y los comercios, o sea, más liberal. Sí. ¿Sí? Entonces ahí prefieren a un Javier Milei. Ahora, al mismo tiempo, si hablan de pragmatismo, de cómo les va a las empresas, de qué cosas le garantiza para adelante, hablan de Sergio Massa, por lo que hoy en sí mismo le genera mucha incertidumbre un Javier Milei que no se sabe cuándo va a implementar la dolarización, si el Banco Central se va a cerrar de manera inmediata o no, y a cuestiones que Sergio Massa intentó ponerlo sobre la cuerda en el debate. Pero para y al que cuesta llegar, ¿no? Digo, un Javier Milei, claro, al que inclusive hasta sus propios socios políticos hoy se quejan de que cuesta llegar a él. De repente el contacto es Guillermo Franco, otras personas, la hermana de Javier Milei, pero esto de poder entrar más allá de las reuniones que hemos conocido, algunas participaciones que ha tenido Javier Milei en distintos núcleos empresarios, en los que tampoco ha dejado muy en claro cómo va a ser. El plan de estabilización no está en ninguno de los dos, pero los empresarios tienen una llegada mayor a Massa, claramente, además por ser parte del gobierno. Efectivamente, Nuria, eso es clave lo que estás diciendo, es no tener terminales con quien puede llegar a ser el ministro o el funcionario que defina determinadas políticas. Lo señalaban mucho los industriales, venían reunidos con un dirigente, un referente de la Libertad Avanza que había trabajado en una empresa privada importante, sí, multinacional, y que todo el mundo estaba confiado en que él iba a ser el ministro de Industria. Sí. En un momento le dijo: miren que yo estoy armando esto, pero no sé qué rol me va a tocar porque no tengo ningún tipo de charla directa para poder determinar, para tener la tranquilidad de que efectivamente este plan es el que se va a poner en marcha. Capaz que hay otro que está dando vueltas y yo no lo sé, y después en el momento de la elección de gobierno se va a definir quién está ahí. Entonces la verdad es que para muchos empresarios esos pocos contactos que tienen con el sector de Javier Milei puede llegar a ser totalmente inocuos al momento de que asuma un gobierno, si es que gana las elecciones del fin de semana. Eso genera más incertidumbre que todo lo demás. Digo, el resto de las cosas
hay muchos empresarios, muchas empresas que hace muchos años que trabajan en la Argentina con una fuerte inflación, Sí. con condiciones cambiantes en las reglas de juego. Hay un montón de condiciones de esas características y funcionan y dicen, si estuviera todo eso aclarado, funcionaría mucho mejor. Lo que no saben cómo va a funcionar algo que es totalmente incierto, ¿no? Incierto es peor que malo, suelen decir en el mercado, Sí. y la verdad es que eso es lo que genera la ausencia de esos contactos con el equipo Milei. De pronto la presencia de Mauricio Macri, ayer la reunión de Macri con Milei vuelve a mostrar un Macri cercano a Milei, pero que nunca termina de mostrarse consolidado ese vínculo tampoco, puesto que en el debate del domingo no hubo nadie del PRO, el expresidente de la Nación estaba en Chile. Bueno, se supone que vuelve a ofrecerle el apoyo en esta semana Mauricio Macri, una Patricia Bullrich que va a salir a ponerse al hombro la fiscalización, en público la fiscalización de la elección del domingo para Javier Milei. Digo, hay muchos signos de pregunta alrededor de la figura de Javier Milei. Ahí valdría el refrán, digo, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, ¿no? Y la mirada que tienen los empresarios al respecto de esto, muchos piensan, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Exactamente. A ver, lo de Javier Milei y la relación con Mauricio Macri es muy particular porque en el debate intenta despegarse de lo que significa la casta. ¿Por qué? Porque en algún punto Milei necesitaba volver a ese eje que lo había generado como algo distinto, pero al mismo tiempo necesita justamente lo que vos señalabas, que es fiscalización, alguien que le garantice que va a poder tener boletas en las urnas y se la van a poder cuidar, y eso también es parte del voto. La gente no quiere ir a votar a alguien al que le va a perder, al que va a perder su, digamos, no le va a cuidar su voto. Sí, eso es una clave también en las elecciones, por eso la movilización, la estructura, lo que es la mística alrededor de la elección no es poca cosa al momento del elector. Ahora, sí es verdad, Nuria, que Javier Milei empieza a tener el problema de ser muy incierto para todos, sí, Claro. para el voto, incierto para los negocios, incierto para... Digo, la campaña en medio que ha elegido Sergio Massa también está dando buenos resultados para poner a un Milei contra las cuerdas, que diariamente hace un cambio de estrategia, que si uno llega al domingo y ve que todo eso confluye, podríamos hablar de una jugada magistral. Por ahora parecen ser todos centros a ver si alguien lo cabecea, digamos, como si haríamos una metáfora con el fútbol. Digo, entonces en ese contexto, Milei está generando por lo menos mucha incertidumbre en todos los sectores, incluso los sectores empresarios que hoy podrían estar haciendo la plancha, esperando, diciendo, bueno, ya está todo jugado, y sin embargo empiezan a mostrar eso, ¿no? Desde lo ideológico estarían de un lado, desde lo pragmático del otro.